Buenas noches, compañeros y compañeras de la clase de electrónica industrial, ¿verdad? De la UNA, de Ciudad Universitaria. También quiero realizar el ejercicio del examen del tercer parcial. Mi nombre es Juan José Arita, ¿verdad? Y como pueden ver, voy a resolver el siguiente ejercicio. Investigar cómo simular en PECIN un convertidor flyback de C a DC y configurarlo de forma que entregue en su salida un voltaje DC de alfa voltios a partir de una batería de alfa sobre beta voltios, donde alfa y beta son los valores que se toman en cuenta del número de cuenta como se lee ahí. En mi caso va a ser beta igual a 12 y alfa sería 72. ¿Verdad? Entonces, pero vamos a ver la simulación del circuito que me toca analizar. Como podemos ver, es un convertidor de tipo flyback. Podemos ver aquí tenemos un conmutador que va a encender y apagar continuamente a una alta frecuencia, lo que va a emitir, ¿verdad? Lo que va a emitir una onda cuadrada, este generador de funciones de ondas cuadradas, valga la redundancia, en el primario del transformador. Y en el secundario también podemos observar que tenemos un rectificador y un filtro, que en este caso es el capacitor, perdón, y el rectificador sería este diodo que tengo acá. Y sabemos bien que en el capacitor, entre más grande es, más estable será el voltaje de salida, que en este caso sería el voltaje de salida acá. Bien, tenemos pues aquí, para poder analizar cómo funciona este circuito, nosotros y nosotras tenemos que tomar en cuenta que el transformador tiene una inductancia inherente en él, como podemos ver acá. El núcleo del transformador está hecho de material ferromagnético que puede almacenar flujo electromagnético. Básicamente es el funcionamiento que tiene una inductancia al pasar una corriente que acumula una carga de flujo electromagnético. Prácticamente la inductancia magnetizadora se conecta para representar el efecto inductivo que ocurre en el núcleo del transformador. Es decir, todo lo anterior que yo he mencionado es la clave del convertidor flyback. Por ende, el no tener esta inductancia representada aquí, en el transformador, el convertidor no tendrá ningún sentido. Al conectarse el conmutador, se genera una corriente magnetizadora. Al conectarse, ¿verdad? Entonces, la inductancia comienza a cargarse en el transformador y tiene una polaridad invertida, como ustedes pueden observar aquí. El transformador tiene una polaridad invertida ahí. Es decir, la terminal donde ingresa la corriente de forma positiva, aquí lo podemos observar, perdón, aquí. Y en el secundario la terminal positiva está acá abajo, como lo podemos observar acá. Mientras que también puedo mencionar que en el secundario la corriente saldrá de arriba hacia abajo, pues, prácticamente el sentido contrario de la manecillas de reloj. Y en el caso, como está en este caso también de 1, recuerden que estoy hablando cuando este está encendido, debido a la corriente invertida, y de 1 estaría invertido debido a la corriente invertida, perdón. Por lo tanto, este circuito en el secundario estaría abierto. Básicamente nuestra carga solo va a depender o va a alimentarse de lo que genere este capacitor. Debido a que fue cargado en etapas anteriores. Desde luego se van a formar algunas ecuaciones que ya los voy a mencionar. Pero ¿qué pasa también cuando el switch o el conmutador está apagado? Pues el circuito se comporta como un circuito abierto, como vaya aquí, como lo podemos ver acá. La fuente estaría desconectada. Bueno, L sub M está cargado y desde luego está para descargarse en el interior del circuito con una corriente opuesta al lado anterior. Es decir, aquí va a ir contrario a la manecillas de reloj y aquí a favor de la manecillas de reloj. Y el diodo pasaría a polarizarse emitiendo un voltaje igual al voltaje de salida, como podemos ver acá. Verá que sería aquí V sub 0, voltaje de salida. ¿Verdad? Entonces, ya podemos jugar con las ecuaciones que yo acabo de mencionar. Entonces, cuando el switch está encendido, voy a tratar de ser lo más breve posible para que no, porque es algo que se ve en clase. Recordemos que el flujo
sería igual al flujo inicial más el voltaje de entrada sobre la relación de N1 por el tiempo. Verá, en el intervalo de 0 el tiempo menos el tiempo de encendido. Ok. Prácticamente el flujo tiene la inductancia justo antes de que encienda el conmutador. Ahora, pero ¿qué pasa cuando llegamos al pico? ¿Verdad? Me refiero al pico acá. Sería un flujo máximo. Prácticamente ese sería el tiempo de encendido. Entonces, perdón, flujo aquí, el flujo aquí, el tiempo de encendido. Ok, ese sería el flujo máximo. Por ende, el flujo máximo sería igual el flujo del tiempo de encendido, que sería igual al flujo inicial, verá, más el voltaje de entrada sobre la relación de voltaje N1 por el tiempo de encendido. Esto, recordemos que estoy en el caso cuando el conmutador está encendido el switch, pues. Recordemos que en este caso estás tomando ese tipo de relación. Ahora cuando el switch está apagado tenemos las siguientes ecuaciones. El flujo, perdón, sería igual, ya no sería el flujo inicial, ya sería el flujo máximo, menos la resta del voltaje de salida sobre la relación de N2, perdón, sobre el N2, verá que viene de la relación de los números de vueltas por el tiempo menos el tiempo encendido, pero va a ir con un intervalo del tiempo encendido menos el tiempo menos el T sub S. Debido al flujo, cuando recordemos también que este T sub S es el tiempo de ciclo completado de nuestra onda cuadrada. Entonces, esto sería igual, sería prácticamente el flujo máximo menos el voltaje de salida sobre la N sub 2 sobre el tiempo del ciclo completo menos el tiempo de encendido. Aquí tenemos las dos situaciones, pero también podemos combinar ambas situaciones. Verá, voy a saltarme ciertos pasos para poder completar un poco más esto, llegar a la conclusión final de esto. Cuando llega a su punto mínimo ya sabemos que sería igual el flujo T sub S sería igual al flujo inicial más el voltaje de entrada sobre N sub 1 sobre el tiempo encendido, ¿verdad? Menos el voltaje si estamos menos el voltaje de N sub 2 por T sub S menos el tiempo encendido, ¿verdad? Entonces aquí lo que yo voy a hacer aquí, este voltaje inicial, lo voy a convertir igual a este, porque cuando yo tengo aquí el pico, aquí yo tengo el tiempo inicial, ¿verdad? Perdón, el tiempo inicial, que es el mismo flujo inicial, y aquí tengo el T sub S, ¿verdad? Que es prácticamente el mismo, si ustedes pueden observar, prácticamente es cero. Entonces esto yo lo igualo a cero. Entonces, el voltaje de entrada sería igual a N sub 1 por el voltaje de salida por N sub 2 T sub S menos el voltaje de encendido. Verá, entonces el voltaje de entrada es igual a N sub 1 sobre el tiempo de encendido
es igual a B sub 0 sobre N sub 2 por el T sub S menos el tiempo encendido. ¿Sí? Solo para rectificar aquí, que creo que quizás no quedó bien claro, esto deriva de que el flujo más cuando llega al punto mínimo, el T sub S es igual al flujo máximo menos el voltaje sobre N sub 2, que está aquí mismo, sobre el tiempo máximo o del ciclo completo menos el tiempo encendido. Debido a que el flujo máximo es igual al flujo inicial, más el voltaje de V sub D menos N1 sobre el tiempo encendido, ¿verdad? Entonces esto lo vine a reemplazar acá. Por esta razón, esto yo lo pongo acá, ¿verdad? Cuando llega a su punto máximo. Eso me parece que no lo expliqué hace ratito, entonces aquí lo estoy aclarando. Entonces, y debido a esto, el flujo, aquí en la gráfica, como lo pueden ver acá, el flujo, el tiempo inicial y el tiempo del completo del ciclo llega igual a 0. Entonces, por esta razón yo lo igualo a 0 esto. Entonces solamente tengo esto, me queda en esta parte de aquí que voy a encerrar en rojo. Y entonces hago el despeje, ¿verdad? Y ahí sí ya tengo la relación que yo llegué hace rato, que es este de aquí. Bueno, entonces termino que el voltaje de salida, es igual a la relación de n vueltas, que es n2 sobre n1, por el tiempo encendido sobre el T sub S, el tiempo encendido por el voltaje de salida. Pero hago la combinación del D, que es el tiempo encendido sobre el voltaje. Entonces hoy sí tengo la ecuación que el voltaje es igual a N sub 2 sobre N sub 1 por D sobre 1 menos D por B sub D. Entonces ahí sí ya tengo, pero en el ejercicio que me acaban de dar, me dan el voltaje de entrada y voltaje de salida. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a despejar para D, pero me dicen que el voltaje B sub 0 es igual a alfa. Y según mi número de cuenta, alfa es 72. Y que el voltaje D es igual a alfa sobre beta, es igual a 72 sobre 12, que es igual a 6 voltios. Entonces V sub D es igual a 6 voltios y V sub 0 es igual a 72 voltios. Bien, entonces, despejando para D, ¿verdad? Perdón. Sabemos que V sub 0, había mencionado, que es igual a N2 sobre N1. Sabemos que N2 sobre N1 es igual a B sub 2 sobre B sub 1. Es lo mismo decir B sub 0 entre B sub D, que es lo mismo decir 72 entre 6 y es igual a 12, ¿verdad? Entonces esta sería la relación nada más. Entonces prácticamente yo despejaría para D y D me quedaría igual, despejando, D sería igual a B sub 0 entre B sub 0 más N2 N1 B sub D, y el resultado sustituyendo los valores me da 0.5, ¿verdad? Recordando
que con estos parámetros que yo use alfa y beta, nada más. Me da 0.5. Bueno, entonces ya encontrando el valor de D y sabiendo todos los valores, voy al PSIN, ¿verdad? Entonces, B sub D me queda igual a 6 voltios. Simplemente se ponen estos voltímetros para hacer la relación de voltaje de entrada y salida. Me voy aquí, sí, aquí voy a poner una frecuencia de 3000. Voy a poner del el ciclo del trabajo, que es lo que acaba de terminar, que es 0.5, ¿verdad? Entonces aquí lo arreglo. La relación de vuelta me da aquí N sub 1 me da 6 y N sub S o el secundario me da 72 debido a mi número de cuenta. Voy a usar el capacitor igual a 50 microfaradios, tomando los ejemplos, lo del ejemplo de la clase. Este sería 100 ohms. Bueno, ya usando los datos que ya necesito, pues yo puedo ya proceder a hacer la simulación. Vamos a poner aquí 4 y aquí vamos a darlo 0.1, ¿verdad? Entonces simulate F8 es lo mismo. Perdón, permítame. Vamos a ponerle aquí B sub D y aquí B sub S para usarlos. Yo sí hago la simulación con el F8, ¿verdad? Agrego los demás y como pueden ver aquí es casi 80 el voltaje, perdón, sería 72 el voltaje, casi 72, ¿verdad? Que es el número de mi número de cuenta, ¿verdad? Y es casi 6 el voltaje de prácticamente el voltaje de entrada, ¿verdad? Bueno, y esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.